Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. En el día de hoy yo quisiera hablarles un poquito acerca de Mamón. Mamón, también conocido como Mamonás o como Amón, es uno de los demonios relacionados con los 7 pecados capitales. Y fue un ángel que siguió a Lucifer como uno de los principales lugartenientes en la rebelión de los ángeles en el cielo. Fue derrotado por Miguel y el resto de los ángeles fieles a Dios y cayó al cielo junto a Satanás y el resto de sus seguidores, transformándose entonces en un demonio. Representa el pecado de la avaricia, de la riqueza y también de la injusticia. Mamón es un demonio que no comparte su espacio con los demás, es decir, con lo que Dios desea. Inspira en el hombre un deseo ferviente de amar el dinero. Y como dijo el maestro, no podéis servir a Dios y a Mamón. La figura de este demonio avaro fue registrada por primera vez durante el Sermón de la Montaña, sermón en el que Jesucristo la usó después de haber advertido sobre la superioridad de acumular tesoros en el cielo en lugar de amontonar dinero y bienes mundanos que la muerte se llevará en ella. Así entonces Jesús dejó claro que nadie podía servir a Dios y a su sed de riqueza, a la que él aludió con el nombre de Mamón. Siendo que en tiempos de Jesús era común entre los hebreos el simbolizar las riquezas y el deseo del dinero a través de la figura de Mamón. La palabra pudo haber estado presente en los idiomas de la antigua Canaán y la palabra se desconoce un poco en cuanto a sus raíces del hebreo, pero se ha demostrado gracias a descubrimientos arqueológicos en un lugar llamado Qumran que la palabra mamón ya existía. Mamón es una palabra aramea que significa Dios de la avaricia. Y mamón procede del término fenicio momón, que significa beneficio o utilidad. Mamón es el dios griego del Hades y el dios romano conocido como Dis Pater. Son los guardianes de la abundancia de la tierra, el demonio de la avaricia y el demonio de la codicia, en otras palabras. Mamón es un dios de las riquezas o del beneficio o también de la utilidad en el panteón de los fenicios. Hacía parte de este gran panteón que los fenicios tenían en la adoración de muchísimos dioses. Se refiere a una deidad también siria conocida como el dios de la riqueza. Por lo tanto, viene a llamarse también opulencia o riqueza. Y se conoce también en el arameo porque significa abundancia en cuanto a dinero se refiere. Los cristianos comenzaron a usar mamón de una forma muy peyorativa y es un término usado para describir la gula, el materialismo excesivo, la codicia, las ganancias terrenales y también las ganancias injustas. Por lo anterior, en el contexto bíblico, mamón viene a ser la personificación de la avaricia y del materialismo, concentrándose entonces en dos textos muy importantes. Uno es Lucas el capítulo 16, el versículo 13, y el otro es Mateo el capítulo 6, el versículo 24. Algunas versiones lo llaman mamón, mientras que en otras se le conoce como abundancia deshonesta o también en expresiones similares como dinero o la riqueza. Recordemos que Cristo personificó a la avaricia con el nombre de Mamón. Dijo, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrillos minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrece al uno o ama al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Eso está en capítulo 6 de Mateo, los versículos 19 al 21. Las obras de los que tienen un amor irracional por las riquezas muestran claramente que es imposible seguir a dos señores, a Dios y a Mamón. Y esto revela ante el mundo que su Dios es el Dios del dinero. El amor al dinero se convierte en un poder dominante y por amor a él se está violando la ley de Dios.
Algunos pueden profesar la religión de Cristo, pero no aman sus principios ni tienen en cuenta sus amonestaciones. Dedican lo mejor de su fuerza al servicio del mundo y se inclinan entonces a Mamón, lo dice el Ministerio de Mayordomía Cristiana en la página 226. Las escrituras hablan de un grupo numeroso de profesantes que no son hacedores. Muchos que pretenden creer en Dios lo niegan tristemente con sus obras. La adoración al dinero, a las posesiones, a las casas, a los terrenos, lo señalan como idólatras y apóstatas. Esto entonces viene a ser un pecado en cuanto o en contra de la ley de Dios. Todo egoísmo es codicia y por lo tanto es idolatría. Así que muchos que han de inscribir sus nombres en el libro de la iglesia como creyentes en Dios y en la Biblia, están tristemente adorando los bienes que el Señor les ha confiado para que ellos fuesen sus administradores. Y no se inclinan literalmente ante su riqueza terrenal. Pero está de todos modos en la forma de un dios porque son adoradores de Mamón. Honran las cosas de este mundo con un homenaje que pertenece únicamente y exclusivamente al Dios creador. Recordemos que el ángel anota todas estas cosas. El que ve y conoce todas estas cosas registra la falsedad de esta falsa profesión de piedad. Si no ponemos los talentos que Dios nos ha dado al servicio de Dios y lo ponemos en otra cosa, también te conviertes en adorador de Mamón. Cualquiera sea el talento que Dios nos ha confiado, requiere exclusivamente que lo utilicemos para el servicio de Dios y no para el servicio de Mamón. Pero ¿por qué se llama a las riquezas como el inicuo Mamón? Es tristemente porque Satanás utiliza los tesoros mundanales para entrampar, para seducir, para engañar a las almas. ¿Con qué fin? Con el fin de llevarlas a la ruina. Dios ha dado instrucciones acerca de la manera como se deben utilizar sus bienes para aliviar las necesidades del prójimo, para promover su causa, para edificar su reino en el mundo, para enviar misioneros por todas partes, para proclamar el conocimiento de Cristo en todas partes del mundo. Si los medios que Dios nos ha confiado no se emplean de esa forma, mediante el diezmo y mediante la ofrenda, ¿no juzgará Dios debido a estas cosas entonces? Se deja que las almas perezcan en sus pecados mientras los miembros de la iglesia que pretenden ser cristianos están utilizando los recursos sagrados de Dios en la gratificación de apetitos impíos y en la complacencia del yo. Así entonces, en definitiva, ¿qué es ser adorador de Mamón? Somos administradores sobre lo que Dios nos dio y la benevolencia práctica dará espiritualidad a millares de los que nominalmente profesan la verdad. Los transformará de egoístas y codiciosos, adoradores de Mamón, en fervientes y fieles colaboradores de Cristo en la salvación de los pecadores. Existen miembros formalistas y no santificados en las iglesias hoy en día, que están en la búsqueda de placeres, y eso es un culto a Mamón. Lo dice El conflicto de los siglos, la página 339. También la ambición de honores mundanos lo dice esta misma página. El sello de Dios viviente no va a ser colocado sobre nadie que mantenga tal conexión después de que la luz de la verdad ha brillado en su camino. Cristo no está dividido y los cristianos no pueden servir a Mamón y a Dios al mismo tiempo. Lo dice el libro del Evangelismo, la página 451. Su corazón está tan cubierto de espinas y de los cuidados de esta vida que las cosas celestiales no pueden hallar cabida en él. Jesús invita a los cansados y cargados y les promete descanso si quieren acudir a él. Los invita entonces a cambiar el amargo yugo del egoísmo y de la codicia que los esclaviza a Mamón. La ira de Dios va a descender sobre los que han servido a Mamón en lugar de servir a su Creador. Dice el libro de Mayordomía Cristiana en la página 225. Pertenecemos a Dios tanto por creación como por redención. Y no solo nosotros pertenecemos a Dios, sino que todas nuestras posesiones también le pertenecen a Él. Nosotros
por nosotros mismos no poseemos absolutamente nada más que nuestras propias decisiones. Un elemento central de la mundanalidad, en contraste, es la idea de que somos dueños de nuestras propias posesiones. Sin embargo, esto es un completo engaño. Cuando los cristianos pensamos que somos los dueños absolutos de nuestras posesiones, creemos algo contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Dios, no nosotros, es el dueño de todo, dice Job el capítulo 38, los versículos 4 al 11. Nosotros somos meramente forasteros y arrendatarios, lo dice Levíticos el capítulo 25 y el versículo 23. Dios entonces es el dueño de lo que creemos que es nuestro. No somos más que sus mayordomos y como tales debemos administrar las posesiones tangibles e incluso las no tangibles para la gloria de Dios. ¿A quién quieres servir hoy? ¿A Dios o a Mamón? Toma la decisión. Que el Señor te bendiga.